Los retos que tiene Europa son gigantescos, tales como el terrorismo, la inmigración, la crisis económica y ahora la guerra interminable en Siria e Irak contra el Estado Islámico de Daesh. Los Estados Unidos y Rusia intentan buscar una cierta paz, pero hay un desacuerdo total entre ambas potencias y esto ralentiza naturalmente el proceso de paz. Hemos invitado a la eurodiputada Teresa Jiménez Becerril, que pertenece al grupo del Partido Popular Europeo en el Parlamento, para que nos explique cuál es la situación. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a vosotros. Para mí es un placer contar todo el trabajo que hacemos aquí, no solo en Europa, sino en nuestras misiones al exterior también y bueno, todas las cosas que hacemos para mejorar Europa y este mundo en el que nos toca vivir, desgraciadamente, como tú bien has dicho, tan convulso y con tantísimos retos. Bien, vamos a empezar en realidad, luego hablaremos de la guerra con Siria, pero antes quisiera decir algunas palabras sobre las víctimas del terrorismo de ETA, que están un poco olvidadas, porque han habido tantas noticias, las elecciones en Estados Unidos, los problemas de Europa, etcétera, y nos ha olvidado un poco. ¿Cuál es la situación actual de las víctimas de ETA? Bueno, yo suelo decir que ETA no mata y eso es una bendición y de eso tenemos que estar todos contentos y agradecer a nuestras fuerzas de seguridad del Estado en España, cómo han respondido y tenemos que estar contentos, pero eso no quiere decir que el tema de ETA tengamos que olvidarlo. ¿Por qué? Pues porque ETA no ha entregado sus armas, de hecho ya hace un par de días detuvieron al que dicen último jefe de ETA en el País Vasco, la policía francesa y la Guardia Civil, y bueno, ahora viene la parte más difícil, que es la historia de ETA, o sea, todo lo que se llamaría el relato, la memoria. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues, ¿qué está pasando? Que con ese olvido al que tú te refieres, quiere decir que acaban igualándose casi víctimas y verdugos, quiere decir como que no... Que tú ves cómo se le hacen homenajes a los terroristas en País Vasco, en Navarra, que vemos como Otegi vino aquí, fue recibido por parte de esta Cámara entre palmas y olivos, o sea, una persona que es un terrorista, que ha participado en secuestro, que está condenado por terrorismo. Entonces, ¿qué pasa? Que es que en este olvido la gente intenta borrar lo que realmente hizo ETA y yo creo que esa es una bofetada a las víctimas, eso es lo peor que se le puede hacer a las víctimas porque es el olvido y solo nosotros podemos tener justicia si no olvidamos. Tengan en cuenta que hay todavía más de 300 y pico de crímenes de ETA sin resolver y eso no lo podemos permitir. Y ahora cuando empecemos a ver que van cumpliendo las condenas y empiezan a darle que si el tercer grado, que si tal, yo creo que no, yo creo que mientras ETA no colabore y no se asuma su responsabilidad, tienen que cumplir íntegramente sus condenas y por supuesto las víctimas no tienen que ser olvidadas. Bien, ya que estamos hablando de terrorismo, precisamente se conmemora pronto, dentro de una semana, me parece, las víctimas del Bataclan en París y todo el terrorismo que hubo ahí. Eso también es muy importante en este momento en que Europa tiene que, de alguna manera, defender precisamente a su gente. Sí. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Bueno, yo siempre he sostenido que a veces se actúa un poco a golpe de emoción, ¿no? Y que cuando hay un ataque, pues todo el mundo está muy comprometido, todo el mundo se pone el cartelito, yo soy Charlie, o después del ataque a Charlie Hebdo, o la gente verdaderamente y con muy buena voluntad se conmueve cuando hay un ataque, pero desgraciadamente la gente tiende a olvidarlo. Eso no podemos combatir el terrorismo solo bajo la onda emocional de un ataque porque hubieran ganado. Solo tenemos que tener muy claro cuál es la estrategia del terrorismo. La Comisión sacó una agenda de seguridad que se está siguiendo, el Parlamento está negociando una nueva directiva que viene a reemplazar la del 2002 sobre terrorismo y ahora se está sacando otra. En esa directiva yo he puesto más de 31 enmiendas relativas a víctimas, de la cual creo que vamos a sacar alguna importante, como es un centro de coordinación para todas las víctimas, visto que cuando hay un ataque las víctimas son de todos los países, porque en París había un chico de Granada, había gente en Bruselas, había gente de todos los países, entonces yo creo que
Hace falta que los Estados miembros tengan una comunicación más fluida, que los policías, que los cuerpos de policía, Europol y todo, también con Estados Unidos y que haya una mayor fluidez de información y desde luego que ideológicamente que el terrorismo no es un tema ideológico, que mata gente de todas las ideologías y que no se puede, esa balanza entre libertad y seguridad no se puede enfrentar. Todos queremos ser libres, pero si no estamos vivos no podemos ejercer nuestra libertad. El primero de los derechos es el derecho a la vida y necesitamos prevención y protección y una respuesta eficaz contra el terrorismo. Sí, esto nos lleva directamente a la situación actual de la guerra en Siria y en Irak. Usted ha estado recientemente en Naciones Unidas. ¿Qué es lo que se ha hecho en ese momento? Sí, yo he estado hace menos de una semana, acabo prácticamente de volver y yo he estado con la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Asuntos Exteriores. Bueno, hemos hecho muchísimas reuniones con todos los representantes, también con el que será nuevo secretario de Naciones Unidas, señor Gutiérrez, Antonio Gutiérrez. A todos ellos le hemos mostrado nuestra preocupación enorme. Por ejemplo, una de las preguntas que yo hacía mucho era sobre la situación en Mosul, porque verdaderamente sí que parece que se va a solucionar, se va a tomar Mosul, está, digamos, pronto, más pronto que tarde, pero tenemos ahí la situación de todas las personas que han sido expulsadas, que vivían ahí, la situación de los cristianos, de las minorías, de los yazidíes, cómo van a volver, cómo van a participar. Otro tema que me preocupa muchísimo es que cuando Daesh sufra esa derrota enorme que está ya sufriendo en sus territorios, evidentemente va a venir a Europa y va a querer alentar a sus bases y a la gente haciendo atentados en Europa. Yo no quiero ser catastrofista ni alarmista, pero eso es una realidad. Entonces yo considero que tenemos que estar más atentos que nunca en la prevención y en la información de todos los países. Luego también la cuestión de Siria también es una gran preocupación hemos estado hablando también en otros temas importantes que aunque no tenían que ver con terrorismo, como es la trata de personas, una de las prioridades ahora mismo la inmigración, el trato de la inmigración, la trata de seres humanos, la explotación de mujeres y niñas respecto a la trata, o sea, se han tratado muchos temas relativos a derechos humanos, pero sí, lógicamente, lo más importante ha sido cómo acabar con esta guerra. Precisamente vamos a volver al tema de los cristianos, que también es otro tema bastante olvidado. La situación ya incluso antes de la guerra era bastante mala para los cristianos, atacados un poco de todos lados. Pero frente a esto me da la impresión que no ha habido una gran reacción, ni siquiera del propio Vaticano, creo yo. No, yo creo que, bueno, nosotros aquí, yo sí aquí he movido, aquí hay intergrupo de interreligiones y hacemos, ahora también hemos estado hace poco en Venecia en un intergrupo de religión donde estábamos con todos los patriarcas ortodoxos, maronitas, imanes, musulmanes, hemos estado con, por supuesto, arzobispos cristianos, también judíos, y hemos estado intentando hacer un diálogo interreligioso, porque de hecho los cristianos en Oriente Medio, que llevan siglos y que ahora mismo están, de haber sido varios millones, ahora están que no llegan ni a 200.000 o menos, o sea, hay ciudades en las que no son más de 15.000, cuando son los primeros habitantes. Ellos siempre han colaborado y han tenido una buenísima relación con los musulmanes allí, de apoyo y de ayudarse. Ha sido a raíz del Daesh que ha creado esa guerra también entre chiitas y suníes y todo, que esto es lo que ahora yo creo que el mundo está en un periodo de odio y de que hay que intentar coser heridas y hay que intentar ir hacia una solidaridad porque si no, verdaderamente también dentro de Europa no vamos a ninguna parte. Precisamente, cambiando ya del tema, usted también pertenece a la Comisión de la Mujer. Y bueno, me gustaría saber cuál es su reacción frente a las elecciones norteamericanas que han habido y que finalmente Madame Clinton, no ha podido romper el techo de cristal frente a su rival. Sí. No ha habido hasta ahora en Estados Unidos absolutamente ningún presidente mujer, y en el Parlamento Europeo, después de 32 años, solamente han habido como presidentas del Parlamento 2 mujeres.
¿Qué piensa usted? Bueno, pienso que es evidente que a la mujer le cuesta muchísimo avanzar. Tampoco aquí estamos hablando de política, pero donde avanza y cuando avanza en muchísimos casos es porque existe la cuota política. Los partidos tienen cuotas, hay quien las tiene al 50% y hay quien las tiene, digamos, al 40% o así, pero evidentemente existen, y existe también esa opinión pública de tener que poner a una mujer. A mí eso me disgusta. A mí no me gusta que se ponga una mujer porque toca y porque queda bien y porque tal. A mí me gusta que se ponga una mujer porque tiene valía. En el caso de Clinton ha sido una pena, porque yo creo que la señora Clinton tenía valía, lo ha demostrado en sus 4 años de secretaria de Estado del gobierno Obama, sus estudios lo fue en su todo, como los hay muchísimas mujeres. En este caso, como ha dicho, no ha podido ser. Desgraciadamente, al parecer no contaba, aparecía como la representante del establishment, no contaba con mucha simpatía. Hemos visto como en los estados más hacia de las costas, más europeos en cierto modo, han ganado, ha ganado los demócratas, en los otros ha ganado los republicanos, en el interior. Yo creo que ha sido una consecuencia de la crisis que se está viviendo, la crisis de 2008, que ha alentado los populismos aquí en Europa de izquierda y derecha y también en Estados Unidos, y evidentemente pues hubiera sido una oportunidad que Clinton como mujer y también hubiera ganado. Bueno, ahora lo que tenemos que esperar es, bueno, felicitar al pueblo americano siempre porque por su elección, que no es la que a lo mejor en Europa esperábamos, porque el candidato no ha parecido como muy amigo de Europa. Yo espero en cambio que ahora la realidad se imponga y podamos tener una buenísima relación o una buena relación, que es lo que se espera, y que Europa sirva a seguir exportando esos valores en los que nosotros creemos, que son la justicia social, la solidaridad y, por supuesto, no el discurso de racismo, de xenofobia, que eso no nos lleva a ninguna parte. Precisamente continuemos con el tema de la mujer. ¿Qué evolución ha tenido la mujer? Yo siempre pido una opinión sobre el famoso problema salarial injusto que existe la mujer a nivel de Europa. En promedio hay, me parece que 16%, la mujer gana por el mismo trabajo 16% menos. ¿Cuál es la situación? Yo creo que hay varias cosas en que la mujer todavía tiene mucho camino que recorrer. Yo estoy también en la Comisión de Libertad, de Justicia Interior, en la de Derechos Humanos, en la de Desarrollo, pero también la Comisión Mujer, que a veces no se toma tan en serio por algunos sectores, o a veces tiene. Y yo digo que mientras la mujer gane menos dinero por un trabajo de igual valor que el hombre, es importante que mientras las mujeres estén muy por debajo representadas en los centros donde se toma el poder, en los centros de decisión, también poco representadas en las empresas importantes que salen a bolsa y que, o sea, a lo mejor están representadas pero no en las altas esferas. Yo creo que mientras exista lo más importante, que es que exista la violencia de género, que no para y no desciende, sino al revés. Nosotros estamos luchando para que en Europa, todos los estados ratifiquen el convenio de Estambul, que es muy muy importante, que es donde se habla de cómo combatir la violencia de género, y hacerlo hasta ahora solo han firmado 14, solo han ratificado 14, pero yo espero que se haga a nivel general por la Unión Europea. Yo creo que ahí tenemos muchísima batalla en las víctimas de violencia de género. Hay un tercio de la población femenina dice haber sufrido algún tipo de violencia psicológica o de acoso de algún tipo. Es increíble. Luego otro tema a nivel mundial que a mí me preocupa muchísimo, que yo llevo ahora a Naciones Unidas cuando he estado, todo el tema de la trata. 80% de las víctimas de trata son mujeres y niñas, muchísimas niñas, siempre explotación sexual, también hay niños, también hay trata laboral, de explotación del trabajo, pero sobre todo mujeres. O sea, desgraciadamente la mujer tiene todavía mucho camino que recorrer y bueno, eso sin hablar de matrimonio forzado, de mutilación genital, que eso en Europa no existe, y está penado y es muy pequeño, pero existe en el resto del mundo y tenemos que combatirlo. Sí, una pregunta bastante más concreta sobre el derecho de maternidad. Yo recuerdo que hace bastante tiempo el Parlamento Europeo había aumentado el número de semanas de maternidad, y luego hubo un problema, la Comisión no está de acuerdo, el Consejo tampoco.
¿Cuál es la situación actualmente? Ahora mismo no hubo el consenso, no se pudo votar porque no salió lo votó el Parlamento, esa directiva sobre ampliar el permiso de maternidad, y se metía también parte permiso de paternidad, pero hubo mucha división entre los estados, que pensaba que era un tema de subsidiariedad, porque según cada estado hay países que tienen muchísimas semanas de permiso, otros que tienen menos. Entonces, a la vez que la crisis, había estados que decían que pues, eso podía ser no beneficiar a la mujer porque entonces la iban a contratar menos. Entonces no hubo consenso y ahora pues se retiró esa directiva y la Comisión está preparando otra directiva para sacarla, que yo espero tenga más consenso. Yo creo que es importante que haya los suficientes permisos de maternidad, porque si no existe una regresión demográfica enorme, que nacen poquísimos niños, un problema enorme de falta de envejecimiento de la población, con lo cual si las mujeres no tienen esa posibilidad, y los padres también, los padres no se empeñan en la educación o en ese permiso de paternidad, que también hay que ampliarlo y que sea también de los hombres y que se lo tengan que coger incluso por un periodo, aunque sea poco, ¿por qué no?, con cierta obligatoriedad, pues para que ayuden y para que estén y no caiga todo en los hombros de la mujer. Luego entre ellos se lo pueden decidir como quieren, esa es la libertad de la persona. Yo no voy a entrar en cómo quieren llevar la educación de sus hijos, pero ese tema hay que ampliarlo, y luego también una regulación del tiempo de trabajo, más facilidad de guarderías, que los horarios sean más cortos cuando la madre está criando o que se les den muchas facilidades para poder criar a sus hijos. Entonces yo creo que ahí sí es interesante y debemos tener una directiva que regule todo eso, porque aunque sea de cada estado, yo creo que al menos unas normas mínimas sí sería bueno que tuvieran. Una última pregunta un poco más personal, en el sentido, ¿es que usted es pesimista o optimista frente a esta situación, digamos, un poco exagerada o catastrófica del mundo, en el sentido de todo este periodo transitorio con tantos problemas, inmigración, terrorismo, crisis económica, que bueno, eso también es otro problema que está un poco olvidado, pero ahí está la crisis económica? ¿Qué piensa usted? Yo creo que yo creo que son varios problemas. Yo creo que el tema de la inmigración, yo llevo aquí 7 años y 7 años llevo escuchándolo, y no existe una solución fácil a un problema tan difícil. Quien lo diga, ya sea por un lado que por el otro, está mintiendo. Claro. Es un problema complicadísimo porque no puede venir todo el mundo, porque no puede ser así. Si no tienen trabajo, luego puede haber delincuencia, o en el caso de, por ejemplo, las mujeres, mucha prostitución, pero tampoco puede ser que cerremos las puertas totalmente a la inmigración, porque durante muchísimos años ha sido un enriquecimiento de Europa y nos hemos enriquecido, y también de Estados Unidos, con lo cual yo creo que hay que darle una solución solidaria, como se ha intentado dar. Lo que pasa es que algunos estados se han negado a acoger refugiados, y eso no es posible. Yo creo que tenemos que acoger a muchísimos más, estamos acogiendo a muy pocos, a una velocidad muy lenta, pero hay que hacerlo de manera que sea personas que se les puede dar un trabajo, o que se puede intentar. Claro, la gente dirá, cuando no tenemos trabajo para los nuestros, entonces pues eso puede servir mucho para el populismo. Yo creo que lo que sí necesitamos es una mayor solidaridad, y yo sí creo en la globalización, pero lo que está demostrando es que hoy día lo que al revés, hay miedo a la globalización porque ha traído empobrecimiento, a lo mejor ha traído riqueza para muchos otros países. Hoy día hay muchísimos menos pobres en los objetivos del 2000, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Los objetivos se han superado muchísimo, y muchísimos menos pobres en muchísimos países del mundo. Lo que es la pobreza extrema se ha reducido increíble. Pero en los países que antes eran más ricos, como Estados Unidos, o las regiones más ricas, Estados Unidos, Europa, se ha empobrecido mucho la clase media. Entonces eso es lo que estamos viendo. Sobre el terrorismo, desgraciadamente, yo creo que ahora vamos a ver una ola de terror por culpa de Daesh, que no se va a quedar así. Daesh es muy cambiante, sale de ahí y va a hacer otra cosa, con lo cual estamos a la expectativa. Y bueno, yo creo que tenemos que acostumbrarnos. Yo no me acostumbro a vivir con el terrorismo, pero habrá que un poco
intentar prevenirlo y bueno, y yo creo que todos estos problemas solo lo podemos atajar no desde el populismo, sino desde la unidad y defendiendo los valores que siempre hemos defendido, que son la justicia, la paz y la defensa de los derechos humanos. Sí, bueno, podemos decir que usted es relativamente optimista. Teresa Jiménez Becerril, gracias por estar con nosotros, y ella pertenece al grupo del Partido Popular Europeo y además a estas comisiones importantes de la mujer y sobre todo LIBE, Libertades Públicas. Muchas gracias y hasta la próxima con buenas noticias, mejores noticias. Muchísimas gracias.